Dios bendiga, buenas tardes una vez más por aquí, su amigo pastor Héctor Hernández, para traer una palabra de vida, una palabra que transforma y cambia. Y es que mientras estoy aquí meditando en mi oficina, he pensado, meditando en tantas cosas en el mundo espiritual, y yo creo que nosotros necesitamos, la iglesia, necesitamos un reavivamiento espiritual. ¿Por qué hablo de reavivamiento? Porque el avivamiento fue en el aposento alto. Allí nació la iglesia. Pero nosotros necesitamos, en este tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles, y estamos viviendo unos tiempos desafiantes, y necesitamos despertar. La iglesia necesita despertar del sueño profundo en que estamos necesitados de un avivamiento. El pueblo de Dios en gran parte se ha quedado dormido en sus casas, cómodo en los bancos de la iglesia. No que quiero volver a los tiempos pasados, pero me recuerdo en los tiempos cuando yo me convertí, la pasión que había, el altar lleno, la gente orando, el Espíritu Santo se manifestaba, habían milagros, habían prodigios. Pero aquel tiempo, dice la Escritura, no es mejor que el que estamos viviendo, porque estamos viviendo el tiempo del rapto de la iglesia, y ese es lo que todo el mundo estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Pero la iglesia está muy cómoda sentada, confiando. Muchos estamos confiando de que somos salvos. Y aquí el único que sabe quién es salvo, quién no es salvo, se llama Dios. Pero necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos impulsa a orar, a leer la Escritura, a congregarnos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos nosotros entender el retorno. Tenemos que hacer un retorno profundo, devolvernos a Dios y ser sinceros con Dios. Porque Dios es omnisciente, a Dios no se le escapa una, Él está en todos lados y Dios conoce tu corazón y mi corazón. Y necesitamos unas vidas llenas de Dios y alineadas con la palabra de Dios, alineada con su voluntad perfecta. Por eso es que hoy quiero leer un versículo. Y es Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Y eso es lo que le hace falta al pueblo de hoy, el pueblo del Señor, el pueblo, la novia de Cristo, la iglesia que se va en el arrebatamiento. Es una pregunta, ¿estará preparada la iglesia? Es una pregunta que nos hacemos. Todo lo que vemos a nuestros alrededores, todo lo que vemos en las redes sociales, ¿la iglesia estará preparada para el rapto de la iglesia? Esto no se trata de aquí, la tierra, esto se trata de que hay una eternidad y que nuestra salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Por eso es que, hermano, sabemos quién está lleno del Espíritu Santo y quién no. Por los frutos los conoceréis. La Biblia dice: si os humillare mi pueblo, Dios está hablando de su pueblo, dice, el cual mi nombre es invocado, y está hablando, entendemos que es el pueblo de Israel, pero aquí cogemos una analogía también que nos habla a los gentiles, que nos tenemos que humillar, y dice, y oraren, tenemos que orar, es hablar con Dios, humillarse, hermano, doblegarse, arrepentirse, reconocer si estamos mal o no estamos mal. Solamente el que sabe que tiene que reconocer es usted mismo y yo mismo. Nadie puede señalar a nadie que aquel está así, aquel está así, aquel está allá. Nadie es digno de señalar a nadie. Porque antes de señalar a alguien tenemos que sacarnos la viga de nuestro ojo para ver la paja del hermano. Y aquí en la tierra no hay nadie perfecto. Aquí todos vamos caminando hacia la meta. Pero si hay pajitas que nos caen en la leche, pues nos arrodillamos, nos humillamos a la presencia de Dios y ahí vamos a buscar su rostro. Y dice que me voy a convertir y usted se va a convertir en sus malos caminos. ¿Y qué pasa? Que Dios de los cielos va a escuchar y va a perdonar nuestros pecados. Y este versículo es una promesa.
Ahí está hablando Dios, que es una promesa, un llamado a regresar a Dios. Dios le está hablando a las iglesias, a la novia, un llamado a regresar a Él. La primera condición de este versículo que leímos es humillarse. Es lo primero que Dios nos habla. Después que nos humillamos ante la presencia de Dios, cada cual, amén, sabe cómo está con Dios. Yo no puedo decir que el hermano está así, que la hermana está así y que aquel está así. Porque a veces también, hermano, nosotros señalamos a las personas sin saber lo que hay en su corazón y lo que la persona está pasando. Entonces, la primera condición que tenemos nosotros, ¿para qué? Para que Dios nos bendiga, para que Dios nos levante, es humillarnos. Si se humillare mi pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo, la generación de rapto. El pueblo que Dios viene a buscar. O sea, humillarse significa hacerse pequeño. Qué lindo. Si tú quieres un lugar alto, el lugar más alto que puede alcanzar un cristiano es estar a los pies de Jesús. Es doblegarse. ¿Qué es doblegarse? Oh, me doblego, me humillo, reconozco. O sea, humillarse es ante Dios, no ante los hombres, no, es ante Dios. Eso es radical, es ante Dios y total. Yo me rindo a Él. Reconocemos que estamos en la gracia y que Dios es un Dios de misericordia. Pero muchas veces, ¿tú sabes lo que no nos deja doblegar? El orgullo y la autosuficiencia para depender totalmente de Dios. Por eso es que muchos han caído en la trampa de la comunidad espiritual. Están muy cómodos espiritualmente. Ya no hay que buscar a Dios como antes, leer como antes. Ya todo lo tenemos en las redes sociales. Pero tenemos que, no, yo no estoy satisfecho, no, con lo que he recibido. No, y yo quiero guardar mi salvación con temor y temblor, y usted también. Que usted tiene que guardar su salvación con fervor. Y con ese mismo fervor buscar la presencia de Dios. Pero eso, todas estas cosas vienen acompañadas de una fe. De una fe en Dios. Por eso es que le puse reavivamiento, reavivar lo que algún día tú tenías encendido. Reavivar aquello que tú recibiste. Reavivar aquella pasión cuando te convertiste al Señor. ¿Dónde están aquellas obras? ¿Dónde está aquella búsqueda? ¿Dónde está aquella pasión que teníamos? ¿Por quién? Por Dios. Hay que volver a buscar el primer amor. Pero estamos muy acomodados. Estamos cogiendo las cosas muy suaves. Y el regreso del Señor está a las puertas. Dios mismo nos está haciendo un llamado urgente. Número uno, de un reavivamiento, porque Él está a las puertas, y de predicar este mensaje a todo el mundo. Tenemos que examinar. Tú sabes qué dice Corintios, Pablo a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo no tengo que examinar a ningún hermano, ni señalar a ningún hermano. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cuando yo me paro frente a la Escritura, yo me hago un autoexamen si yo estoy aprobado por Dios. No que diga aquel que está aprobado y que diga luego que tú estás aprobado. No. Yo me voy a examinar a través de la Escritura cómo yo estoy con Dios. Cada cual nos tenemos que examinar con Dios, porque nadie va a dar cuenta por nosotros. Es personal, usted y yo. Y tenemos que tener cuenta, porque también Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. El que te traiciona muchas veces eres tú mismo. Tú mismo a veces. Por eso Pablo dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Mira si tan duro, porque esta carne es más mala que el enemigo. Esta carne nos engaña. Por eso es que tenemos que estar en la presencia de Dios, doblegar esta carne. Esta carne se tiene que humillar ante la presencia de Dios. Es tiempo de examinar nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo? No cómo está viviendo el otro. ¿Cómo yo estoy viviendo la presencia de Dios? ¿Cómo yo estoy? ¿Qué dirá Dios de mí? Yo no voy a responder por nadie. Yo voy a responder por mí, y usted tiene que responder por usted mismo. Por eso es que la Biblia dice, si se quemare la obra, si se quemare alguno, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, ¿con qué? Aunque por fuego. Claramente hace referencia a dos tipos de responsabilidades espirituales. La responsabilidad del perito arquitecto probablemente se refiere a lo que dijo Pablo.
Pablo dijo en Mateo 28:9, y predicar el evangelio. Amén. ¿Para predicarlo para qué? Predicar la palabra, para que haya un reavivamiento. Para aquellas personas que han dejado a Cristo, han dado espalda a Cristo, puedan tener un reavivamiento. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros los creyentes, a predicar el evangelio, pero no se está predicando las buenas nuevas. El fundamento para que haya un reavivamiento es predicar a un Cristo que viene pronto, un Cristo que salva, un Cristo que sana, un Cristo que perdona, un Cristo que tiene misericordia, un Cristo que levanta al caído. Ese es el mensaje para que haya un reavivamiento. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que cimentarnos bajo el fundamento que es la palabra de Dios. Por eso es que, hermano, hoy en día estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y Dios nos manda a edificar, a ser discípulos. ¿Por qué nos manda a ser discípulos? Porque no están formados, no están hechos. Y Dios nos lleva hablando al pueblo y le lleva hablando. Y Dios sigue hablándonos que Él viene pronto. Además, hace falta en la iglesia el alimento espiritual. Sin este alimento de la Escritura, nada podemos hacer. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, de congregarme. Son causas, amén, que a veces nos hace que apaguemos el fuego. Que nosotros tenemos que un avivamiento congregacional. Yo quiero un avivamiento congregacional. ¿Y cómo comienza un avivamiento congregacional? Con cada miembro de la iglesia. Si cada miembro de las iglesias estuvieran llenos del Espíritu Santo, la iglesia caminaría diferente. Caminaría bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Y fuéramos guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos solamente el sello, por eso que Pablo dice a los Efesios, no nos embriaguéis con vino, antes bien sed lleno. No dice sellado, lleno. No dice que siento los pelitos que se separan. Sed llenos. ¿De quién? ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo. Sed lleno de Dios. Por eso que si tú dices tener a Dios, tenemos que ser diferentes. Yo creo que si yo tengo a Dios dentro de mí y yo digo que soy cristiano, yo tengo que estar lleno de Dios, mi comportamiento, mis acciones tiene que ser diferente a los del mundo. Mi comportamiento tiene que ser basado a través de las Escrituras. También debemos enfrentarnos. Hay una guerra espiritual. Hay un enfriamiento espiritual. El amor se ha perdido, un enfriamiento uno con los otros. Eso es falta de reavivamiento, falta de presencia. Y usted tiene que entender que ser lleno del Espíritu Santo, hermano, podemos hacerle frente al enemigo. Por eso es que la Escritura dice en Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros irá. Pero para que el diablo resista, para poder resistir al diablo, tiene que someterte a Dios. Someternos a Dios. La Biblia dice someteos los unos a los otros. Entonces, el diablo quiere destruir la iglesia, pero jamás lo podrá hacer. Se levante. ¿Quién se levante? La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo y nadie puede contra él. La iglesia, aún en la pandemia, se cerraron los templos, pero la iglesia no se cerró, porque la iglesia somos usted y yo. Pero hace falta una iglesia llena de ese poder del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, que tengamos una relación con Dios entre hermanos. Y la otra, hay que dejar el menosprecio hacia nuestros hermanos, el rechazo hacia nuestros hermanos y dejar el abuso contra los siervos del Señor. Por eso es que hay que tener un reavivamiento. Hay que tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda bendita justicia. El Espíritu Santo nos hace tener compromiso con Dios. Y si todo el mundo fuera lleno del Espíritu Santo, porque mucha gente viene a la iglesia, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Hay unos que buscan a Dios. Hay unos que tienen pasión todavía por Dios. Pues esa gente está llena de Dios. Pero hay un grupo que no se ha conectado todavía. Amén. Que está en el sueño de la indiferencia. Y tenemos que entender que nos llenamos hoy, nos gozamos hoy, salimos por la puerta de la iglesia y se desvanece lo que recibimos.
porque no hay llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que hay mucha gente que no persevera por algunos dentro de la iglesia. Aunque vayan a la iglesia, lean la Biblia, oren y diezmen, si no estás lleno del Espíritu Santo, no te vistas que no va. Tenemos que hacer un arrepentimiento. Un arrepentimiento es una metanoía. Una metanoía en griego quiere decir un cambio de mente, una transformación. Por eso es que Pablo dice a los romanos, transformado nuestra mente, renovado nuestra mente. Pero yo renuevo mi mente, mis pensamientos negativos con la palabra de Dios. Entrar en ayuno, entrar en búsqueda con Dios, entrar en la presencia de Dios y abandonar totalmente el pecado para que puedas disfrutar de la plenitud de Dios. Pero mientras nosotros no busquemos a Dios de madrugada en ayuno, porque hay gente que dicen que ayunan, y ayunan tanto y tanto que su conducta no dicen que ayuna. Porque yo creo que una persona que ayuna, es transformado, es cambiado. Tiene el amor de Dios adentro, tiene a Dios dentro. Eso es lo que hace el ayuno, quebrantar las cadenas, romper y pudrir los yugos. Y tenemos que buscar búsqueda de verdad con la presencia de Dios. Ya, pero vamos a abandonar el pecado primero. Lo que a ti te aparta de Dios y a mí de Dios es el pecado. Vamos a disfrutar la vida, vamos a disfrutar la vida en Dios, la plenitud en Dios. Vamos a buscar el conocimiento profundo. Amén. Vamos a apropiarnos de todos esos dones que habla la Escritura para que nosotros entendamos y comprendamos cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. Muchos han dejado las rodillas. Y en las rodillas está la fuerza. En las rodillas está la fuerza. Y no podemos cambiar este libro que tenemos. Estamos leyendo muchas cosas, muchos otros libros que son información, pero hay un libro de la vida, en la Santa Biblia, la palabra de Dios, lo que está revelado. Tenemos que tener amor, identificar las estrategias del enemigo, que se manifiesten los dones en nosotros, en la iglesia, para que nosotros entendamos cuáles son las estrategias del enemigo. Que el Espíritu Santo acompañó a la iglesia. Cuando la iglesia primitiva nació, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice que el poder del Espíritu Santo acompañó, vino como estruendo, permitió que los discípulos hablaban en lengua. Los judíos de todas las naciones recibieron el aposento alto, la multitud se maravilló y todos comenzaron a hablar lenguas de idioma, todos entendieron. Ahí estaban los judíos en Jerusalén, dice, moraban en Jerusalén y vieron las maravillas. El Espíritu Santo despertó el interés. ¿Ves? Que el Espíritu Santo es el que despierta el interés de congregarse, de leer la Biblia. Pero mira cómo dice la Escritura. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Eran uno. Muchos se hicieron ¿cómo? No eran 120, como es una símil. Un más o menos. Como 120 estaban todos, se hicieron uno, esperando una misma cosa. Y de repente vino del cielo un estruendo con un viento que soplaba. Ellos no lo vieron, lo sintieron. Vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y también a los que estaban sentados. Mi pregunta, si todos recibieron, estaban unánimes, ¿por qué la iglesia de hoy, todos no son llenos del Espíritu Santo? Tienes el sello, pero ¿dónde está la llenura? Y se dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos. Esa es la primera señal que hubo ahí arriba. Eso está en la Biblia. La primera señal de la llenura es que comenzaron a hablar nuevas lenguas. Así que el Pentecostés solamente es 50. Era la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Así que esta palabra se la dejo por ahí. Pentecostés significa 50. En el calendario judío, la fiesta 50 días después de las Pascuas. También la fiesta de la semana, que eran 50 días, que equivale a semana de semana. Su origen, fiestas agrícolas para celebrar la recolección del trigo. Y en ella se ofrecían primeros panes
de una nueva cosecha. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Por aquí pasando su amado pastor Héctor Hernández. Estamos en el 47 South 6th Street, en Reading, Pensilvania. Ahí estamos los martes a las 7 de la noche. Estamos los jueves en escuela bíblica a las 7. Y los viernes culto de caballero o de dama a las 7 de la noche. Y el domingo el culto evangelístico a las 11 a.m. Mi teléfono 484-663-0503. Dios bendiga, Dios le guarde. Shalom, mucha paz.